Enrique Corcuera es conocido por ser la primera persona en diseñar una cancha funcional de pádel en Acapulco, México, a finales de los años 60. El pádel a día de hoy posiblemente esté en su pico más alto de popularidad, transitando sus mejores días y cada vez más consolidado a nivel mundial. Esto claramente no siempre fue así y le costó mucho ganar terreno entre otros deportes. Ponete cómodo que te cuento cómo empezó y cómo fue ganando adeptos a lo largo de sus años. Corcuera era una persona de buen pasar económico, y cuando digo bueno me refiero a uno muy bueno. Tan solo mirando la casa que tenía podemos darnos cuenta de que la juntaba en pala. Durante sus años de estudio tuvo la posibilidad de instruirse en Reino Unido, donde pasaba sus tardes libres jugando al pádel tenis. Este era un deporte popular en Estados Unidos y Europa que surgió como adaptación del tenis para los viajes de barco de la época. Para que se entienda, era un tenis más chiquito y se jugaba con palas de madera. Este extraño deporte también era conocido como platform tennis, por ahí lo tenías con ese nombre. Si bien a Corcuera le encantaba, había algo que le molestaba muchísimo. Notaba que siempre había que buscar la pelota una y otra vez para seguir jugando. Esta situación lo motivó a pensar lo siguiente: ¿qué pasa si encerramos el juego entre paredes? Bueno, la deducción lógica era que la pelota no se iba a ir lejos y no habría tanto desgaste físico. Al retorno de sus estudios, ya situado en Las Brisas, Acapulco, decide comenzar a darle forma a esta nueva idea que tenía. La cuestión es que un día Enrique Corcuera tuvo la idea de extender el frontón que tenía para practicar el tenis de toda la vida, agregando dos paredes laterales, colocar una red pequeña en el medio y levantar la misma estructura del otro lado. Un fenómeno el mexicano. Se pasó 4 años de su vida buscando con la medida perfecta, hasta que por fin encontró la cancha ideal, la famosa 20×10 que conocemos a día de hoy. Dado que ya tenía la cancha diseñada, le faltaba saber con qué elementos se jugaría este nuevo deporte. En un primer lugar, se le ocurrió jugar con las raquetas de tenis utilizadas por aquellos años, pero era demasiado rápido y justamente lo que él quería era algo menos exigente. Si tan solo supiera lo rápido que está el pádel hoy. A nuestro amigo mexicano se le ocurrió reforzar con metal las palas de madera que se utilizaban en el platform tenis antes mencionado, ya que al utilizar las pelotas de tenis para jugar, estas se rompían rápidamente sin este refuerzo. De esta manera, en Acapulco, México, nace la primera cancha funcional de pádel y los elementos necesarios para jugarlo. Esta nueva invención nació con la idea de ser divertido y fácil de jugar. Lo único que quería Corcuera era divertirse con sus familiares y panas en su casa. No había otro interés por parte del mexicano en difundir este nuevo deporte. Su propósito más grande era divertirse con su gente. Bajo esta premisa, comenzó a invitar a sus allegados para que probaran este nuevo concepto y notó que funcionaba. Había descubierto una herramienta increíble para generar círculos sociales entre conocidos. Estas reuniones, que tenían como excusa probar aquello en lo que invirtió tanto tiempo, eran perfectas para divulgar la invención entre gente que tenía tiempo y plata de sobra como para poner muros y redes en otras mansiones. Sin quererlo, Corcuera estaba abriendo el juego y estaba generando los primeros adeptos al deporte. Cabe destacar que Don Enrique tardó 20 años, 20 años en patentar su invención. Esto se debe principalmente a su falta de interés en verlo como un negocio. Los amigotes de Corcuera comenzaron a levantar sus propias canchas en sus residencias de alto nivel. Comenzó a popularizarse únicamente en este círculo de millonarios deportistas. Esta primera popularización fue muy experimental y lenta. Todavía faltaban muchas cosas por definir. ¿Por qué pádel y de dónde viene? No todo lo que conocemos como la experiencia de jugar al pádel fue creada por Don Enrique. Durante mucho tiempo no se tuvo un nombre específico para denominar este deporte y además se barajaron demasiadas opciones. En general venían de sus amigos, quienes eran los que comúnmente jugaban con él. Por ejemplo, un amigo sugirió ponerle Revo Tenis. Sí, escuchaste bien, Revo Tenis. Por suerte para nosotros nunca prosperaron y su primer nombre oficial en los años 70 fue definido por la familia quedando Pádel Corcuera. El nombre que quedó tenía sentido. Al jugarse similar al pádel tenis antes mencionado y usarse las mismas palas, era conveniente sacar la palabra tenis y castellanizar el término pádel. Tiempo después del surgimiento del primer reglamento y con la internacionalización
nacionalización del deporte, quedaría pádel sin el apellido de su creador. Se cuenta por ahí que hubo varias movidas desde Argentina para que el nombre oficial sea pádel, con doble D y E al final, ya que era la forma con la que se divulgó por estos lados del mundo. Muchos de ustedes seguramente tengan en mente o hayan visto que era muy común llamarlo así tiempo atrás. Sin embargo, no se logró y el deporte oficialmente se llama pádel, y así es como fue reconocido frente al Consejo Superior de Deportes. En Argentina, por lo menos, mucho tiempo se lo llamó de esta manera alternativa, pero con el tiempo se tomó el nombre oficial. En cuanto a las reglas que iba a tener el pádel, estas fueron redactadas por la esposa de Don Enrique, quien tuvo que soportar años la obsesión de su marido y parece que se le contagió. Esta coqueta mujer argentina, ex Miss Latinoamérica, a principios de la década del 80, redactó un documento con las reglas que conocemos todos. Según varias entrevistas, las reglas se iban documentando a medida que veían lo que pasaba mientras jugaban con sus amigos. Todo lo que era posible de realizarse en la cancha relacionado al uso de las paredes pasaba a ser válido. Si bien el pádel comenzó en México, su gran desarrollo no fue ahí. Como todos conocemos, los lugares principales donde se practica son en Argentina y en España. Pero ¿cómo llega el pádel a estos países? Allá por los años 70, un multimillonario llamado Alfonso, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, se pasaba los inviernos europeos alojado en lo de nuestro amigo Don Enrique en Acapulco. Tuvo la idea de sumar canchas de pádel con ciertas modificaciones al original que conoció mientras vacacionaba. El pádel en España tuvo sus inicios específicamente en el Marbella Club Hotel. El príncipe Alfonso decidió cerrar los laterales con alambrado, reemplazando una porción de la pared lateral original que en realidad era más larga. Alfonso por aquellos años estaba rodeado de otros millonarios que asistían al club y jugaban esta nueva creación. De a poco se fueron construyendo distintas canchas por la zona y otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Galicia. El éxito que obtuvo en poco tiempo este deporte atrajo a figuras destacadas del tenis como Manolo Santana, ganador de 2 Roland Garros, un US Open y un Wimbledon, que comenzó a organizar torneos y propagar el pádel en toda la Costa del Sol, donde varios clubes empezaron a construir sus propias pistas. En cuanto a la llegada del pádel al país del vino y el mate, fue a través de megamillonarios que, oh casualidad, vacacionaban en Marbella por allá en los años 70. Se lo suele mencionar a Diego Menditegui, quien era jugador de polo, como el principal impulsor del pádel al principio. Las primeras canchas se construyeron en el Club Tortugas, en el Ocean de Mar del Plata y en residencias privadas de la High Society. Este deporte en Argentina estuvo guardado alrededor de una década. Lo jugaba muy poquita gente. Para que se den una idea, para 1982 en Argentina no había más de 12 canchas en todo el país. Y es justamente este año en el que el pádel comienza su desarrollo hasta convertirlo en lo que se titula como un fenómeno social. Antes de entrar a la parte más interesante del video, nos ayudaría un montón que te suscribas y des me gusta a este video y proyecto nuevo que estamos armando. A principios del año 83, el pádel comenzaba a pisar muy fuerte en Argentina. En Mar del Plata y Capital Federal se empiezan a ver más canchas construidas y en esa época es donde se realizan los primeros torneos para aquellos aficionados que se acercaban a practicarlo. Comenzó además a recibir cobertura de las principales medios de comunicación, El Gráfico, Clarín y La Nación, entre otros. Este mismo año, durante el mes de abril, se desarrolló el primer abierto de la República Argentina, Copa Revista El Gráfico, disputado en el San Juan Tennis Club de Capital Federal, Buenos Aires. Los ganadores fueron Roberto Cacho Abone, ex tenista argentino, jugador de Copa Davis, y Hernán Duborg, número 1 de squash en Argentina por aquel entonces. Una de las aperturas más emblemáticas fue cuando en 1984 el Club San Jorge instaló 14 canchas de pádel en San Isidro y se convierte en el club donde comenzaron a reunirse los mejores jugadores de Argentina. El pádel inunda las principales ciudades de toda la provincia de Buenos Aires: La Plata, su capital, San Pedro, San Nicolás, San Isidro, Bahía Blanca, Trenquelauquen y otras provincias como Mendoza, Rosario, Entre Ríos, Neuquén comienzan a integrarse en el deporte de forma abrupta. Esto llevó a que la gente viera canchas de pádel abrir todo el tiempo, y al ser un deporte de accesible jugabilidad, su popularidad empezó a crecer rápidamente. Todo el mundo quería jugar lo que significaba la novedad del pádel en aquella época, y eso conlleva en que tenga que haber un mínimo estándar reglamentario en cuanto a la competición y un ente que administre el deporte a nivel nacional. Con esto en mente, en 1987 surge la Asociación de Pádel Argentino,
APA, la cual se ocupó de organizar los primeros torneos y esquematizar una planificación anual. Un dato muy curioso es que detrás de la creación de APA estuvo Mauricio Macri, expresidente de la Nación y Boca Juniors, y a su vez también estuvo involucrado Jorge Horacio Brito, quien es el padre del actual presidente de River Plate, Jorge Brito. Con la movida impulsada por APA a nivel nacional, comienzan a surgir los primeros jugadores con hambre de competir y profesionalizarse. En su mayoría, los buenos de la época provenían del pádel o el squash. Por ejemplo, un ex tenista argentino llamado Ricardo Cano, ganador de algún que otro título ATP en dobles, fue uno de los que encabezó la primera categoría de pádel en el país, junto a figuras como Robbie Gattiker, quien pronto formaría pareja con Alejandro Lasaigues y harían historia juntos, consiguiendo logros increíbles por esos años. Retomando con la explicación del fenómeno social en Argentina. El boom verdadero en Argentina se da en los años 90 y fue un momento histórico para este deporte porque literalmente se podía jugar en todos lados. Tenía todos los condimentos para que se volviera un fenómeno social rápidamente y esta vez democratizado, ya que jugaba gente de cualquier clase social. La década del 90 se caracterizó por tener altos y bajos económicos a nivel país que también impactaron en esto del pádel. Para ser muy breve, hubo una fuerte apertura de importaciones que generó la desaparición de muchas pymes con poco poder competitivo frente a grandes marcas y productos del exterior. Por estos años, muchas personas fueron desvinculadas de sus empleos, cobrando grandes sumas de dinero por las indemnizaciones que recibieron. A su vez, la inflación venía a la baja y los precios no variaban tanto como años anteriores, lo que permitió que muchas de estas personas, ahora desempleadas, destinen ese dinero para crear nuevos negocios y obtener una rentabilidad de ello. Tal como mencioné anteriormente, el pádel estaba en auge y muchos vieron la oportunidad en este nicho creciente. Es por esto que Argentina se iba poblando más y más de canchas a nivel país. Esto fue súper importante para el crecimiento del deporte, ya que de otra manera no se hubiese generado el furor por el pádel en aquellos años. A su vez, esto permitió que al crecer la oferta de canchas en alquiler por hora, los precios bajen y se vuelva un deporte más accesible. Rápidamente cautivó tanto a hombres como mujeres y niños, ya sea de alto o bajo rendimiento deportivo. Por esos años se generó una atmósfera familiar y de amigos, estimuló el sano hábito que se convertiría en un espectáculo atractivo. Gracias por tanto, pádel. Cabe aclarar que en aquel momento no era un espectáculo muy lindo de ver porque lo cubrían los muros y las rejas oxidadas. De todas formas, las canchas de blindex no tardarían mucho en aparecer. La modernización del pádel es un tema súper interesante. Déjanos un comentario si querés que hagamos un video hablando sobre eso. En fin, espero que tengas un poco más claro de dónde proviene tu infaltable de los domingos. Hoy en día te podés ir a dormir sabiendo que el pádel existe gracias a un señor Paqueto de México, su familia y sus amigos millonarios repartidos a lo largo del mundo.